Hola, soy Jessica Calderón y me siento muy contenta de estar nuevamente con ustedes en un episodio más de Naciste para Brillar. Y estamos en la serie que se llama Mujeres Líderes que Transforman. Y hoy les traigo una invitada de lujo. Sé que les va a encantar. Vamos a hablar de un tema diferente. Vamos a hablar de un liderazgo en otra área de la que estamos acostumbrados. Y sé que le van a pasar fenomenal. Hoy tenemos con nosotros a la doctora María Alejandra Ramos. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias, Jessica, por la invitación. Estoy complacida de poder compartir un poco de mis experiencias. Gracias. Les cuento que la doctora María Alejandra es médico internista con especialidad en endocrinología. Y ustedes van a decir, pero Jessica, ¿qué estás haciendo ahí con una médico? Porque normalmente invitamos personas en áreas más tradicionales de negocio, ¿verdad? Entonces, pero fíjense ustedes que hace un tiempo estuve en una conferencia y conocí a la doctora. Ella dio una conferencia y me encantó porque es una persona que se sale de la norma de lo que conocemos como los médicos. Incluso entiendo que tiene como un hashtag de un nombre. ¿Cuál es su nombre? Cuéntenos. Pues hace unos años, cuando empezó la pandemia y empecé a ver tanta desinformación en redes sociales y vi que mis pacientes estaban haciendo cada cosa, decidí dedicarle un espacio de mi tiempo profesional a Endocatracha. Entonces, Endocatracha es mi página en Instagram y mi handle de Twitter. Y es para tratar de transmitirles información que sí fuera veraz, que sí fuera científica, un poco como orientarlos hacia cosas que sí debían de hacer hacia su salud. Entonces, creo que esa fue la primera cosa rara que hice y es crear Endocatracha. Yo creo que es una de muchas. Yo escuché la historia, ¿verdad? Y cuéntenos un poquito antes cómo decide convertirse en médico y específicamente en el área de endocrinología, que es un área que creo que en su época no era tan común. Es una historia súper interesante porque yo fui la niña que siempre quería saber por qué pasaban las cosas, ¿verdad? Yo creo que siempre estuve interesada en abrir las cosas, desarmarlas. La vena de la ciencia creo que sí estaba desde muy chiquita en mí. Inicialmente yo quería estudiar biología y en ese tiempo pues biología realmente en Honduras era muy limitado el espacio de ejercicio profesional y lo más probable es que iba a tener que dar clases de ciencias naturales en una escuela, pues ese era como el perfil de la mayor parte de los biólogos. Luego, pues en ese momento mis papás de repente no tenían la visión de pensar que a lo mejor me pude haber hecho bióloga marina. Entonces mi mamá me dijo, mira, ¿y por qué no vas y probas, estudias medicina? Pero a todo esto yo tenía 11 años, wow. Estaba muy chiquita. Entonces yo tengo tíos médicos y me pusieron a que acompañara a una de mis tías a una clínica rural que queda de hecho en el Chahuiten, antecito del Zamorano, y fue una cosa maravillosa, las mejores vacaciones, ¿verdad? Porque me encantaba ver qué pasaban, atendimos un parto, se hirió un señor muy feo, aprendí a inyectar, o sea, ya para los 12 años yo sabía que eso era lo que quería hacer el resto de la vida. Qué bonito. Entonces eso estaba bien. Yo entré a la escuela muy chiquita y me gradué de 15 de high school a cumplir 16. Wow. Entonces a los 16 entré a la universidad y luego pues medicina es como bien fácil porque tenés 8 años garantizados por ahí. Cuando ya terminé, empieza la búsqueda de qué vas a hacer el resto de la vida. Y ahí yo creo que es bien importante y como consejo, alguien me dijo, ¿cómo te ves, verdad? En 20 años, ¿qué te ves haciendo? Y la medicina interna es la rama de la medicina como que también anda averiguando del porqué de las cosas, así que esa parte fue más fácil. Y luego endocrinología me equivoqué, porque yo estudié endocrino creyendo que iba a tener las tardes libres para llevar a mis hijos imaginarios, porque no tenía hijos en ese momento, a ballet o a fútbol, porque mi mamá fue banquera. Entonces mi mamá no tenía tiempo de llevarnos a fútbol o a ballet o a cualquier cosa así. Entonces yo dije, bueno, yo voy a estudiar una carrera que me permita hacer eso y estaba clara que no quería hacer turnos en la noche en mi vida. Y en ese momento en Honduras pues habían creo que 6 endocrinólogos de adultos en Tegucigalpa, todos varones. Todos varones. Entonces sí fui, pues tuve mucho apoyo de mis colegas, en particular el doctor César Ponce, que es un amigo y colega, fue como mi mentor en el proceso de irme. Me fui a estudiar y cuando regresé, pues regresé a un hospital escuela donde habían 2 señores de más de 60 años
y regresó la muchacha de 28, recién graduada, que se quería comer el mundo. Entonces eso fue todo un ejercicio interesante. Fue un shock. ¿Y qué pasó con el tiempo? Ya luego ya se dio cuenta que no se podía ir a nada. Bueno, lo que pasa es que lo que no sabía yo es que habían tan poquitos endocrinólogos. O sea, realmente lo que yo no me imaginé era la necesidad que había de esta área y la poca oferta que había. Entonces, claro, la consulta de endocrino, de hecho, es una de las consultas menos atendidas en el mundo. O sea, para la cantidad de enfermedad metabólica que hay en todas partes del mundo hay muy poquitos endócrinos. Y de hecho, hemos hecho a través de la Sociedad de Endocrinología, desde el inicio, yo tengo 16 años de ejercer, una campaña de educación a médicos generales y de atención primaria, porque la diabetes, que es nuestro principal padecimiento, igual que todo lo que es síndrome metabólico de obesidad, no la atiende solo el endocrino. De hecho, nosotros atendemos los casos muy complicados. Cuando ya llegó con ya el grave problema, me imagino. Claro, entonces la idea siempre ha sido capacitar a los médicos de atención primaria para que ellos puedan atender bien a estos pacientes y no avancen. Y en eso pues nos lo hemos llevado todo este tiempo. Y no, pues gracias a Dios mi mamá se jubiló, entonces la que lleva a mis hijos a fútbol y a las demás cosas, ellos tienen abuelita que los lleva. Qué abuelita. Y pregunto, ¿cómo fue ese proceso de siendo mujer entrar en este campo que era tan poquito? O sea, ya de plano era difícil, pero tan poquito y de hombres. ¿Cómo fue eso? Pues es difícil, ¿verdad? Yo creo que creo muchísimo en la equidad en el sentido de que tenemos los mismos derechos, pero no en la igualdad, porque creo que las mujeres tenemos algunas características que nos hacen particularmente hábiles para algunas situaciones, sobre todo organizar. Ajá. Entonces, la sociedad de endocrino eran puros señores y una mujer. Ya existía la sociedad. Ya existía, de hecho, acabamos de cumplir 42 años de existir. Wow. Y entonces, pues llegaba la doctora, que es endocrinóloga pediatra, y yo, y después todos los varones, y usualmente no se hacía mucho en las sesiones. Entonces, un día les dije, pues, ¿saben qué? Yo ya no voy a venir porque aquí no hacemos nada. Y entonces fue el proceso de tratar de organizarnos. Y creo que esa fue como la primera cosa así como muy femenina de vamos a hacer esto. Por ejemplo, llegué al consultorio, pinté las paredes, puse cuadros en el hospital escuela porque, ay no, doctor, está muy feo aquí. Y sí creo que aunque suenen cosas triviales, para un paciente entrar a un ambiente agradable a consulta cambia totalmente la historia. O sea, el paciente se siente bien desde que entra al consultorio, aunque sea un hospital público. Y fíjense, aunque ustedes no lo crean, lo que la doctora nos está contando es parte del proceso de iniciar a liderar, porque liderar básicamente es hacer cambios, es pensar qué es lo que necesitan las personas y cómo guío yo este cambio. Cuéntenos un poco cómo avanzó después en esta carrera y estos avances que hicieron para tener esa educación. Sé que hizo cambios también en las clínicas, sé que hubieron procesos en el COVID. Cuéntenos un poco de esto. Bueno, pues eventualmente mis colegas se jubilaron y me quedé solita, ¿verdad? Y pues sabía que me quedé sola en el hospital escuela. ¿Sí? No le puedo creer. Sí, de hecho sigo. Lo que pasa es que ahora lo que ha pasado y lo que tuvo que pasar es que se construyera un equipo. Entonces empezamos a crear equipos con los internistas capacitados. Tengo un equipo maravilloso, enfermeras capacitadas. A través del tiempo han habido diferentes endócrinos que han trabajado en el hospital y por diferentes razones, casi siempre motivos personales, han tenido que salir. Entonces ahora tenemos realmente, más bien, está la consulta de endocrino y tenemos un hijo, que es uno de los proyectos maravillosos que se hizo después de la pandemia, que es una clínica de atención de enfermedades crónicas, donde puede ir cualquier persona que sea, cualquier persona realmente, es atención gratuita. Hay medicina interna, medicina general, nutrición, podología incluso, de forma gratuita. Y esto de ir replicando estos modelos donde se dé atención integral desde el punto de vista de nutrición, de educación en diabetes y la consulta normal, es prácticamente lo que se ha ido generando. Y el primer proyecto fue una clínica en el hospital escuela, luego vino la pandemia, esa clínica tuvo que cerrar, era como una escuelita, ¿verdad? Donde llegaban los doctores de los centros de salud, rotaban una semana, las enfermeras les enseñábamos cómo enseñarle a los pacientes, desde cómo inyectarse, etcétera. Esa fue la iniciativa. Esa fue como mi proyecto. De hecho es mi proyecto Cali, que es una iniciativa de liderazgo centroamericano de la cual tengo la dicha de ser parte. Y luego vino la pandemia. Y bueno, la pandemia es un episodio complicado de la vida. Sí. Para todos. Yo creo que van a pasar años y vamos a seguir hablando del tema.
Lo que pasó en la pandemia es que el hospital escuela no era un hospital COVID. La idea era que todo el resto de la red atendiera COVID y nosotros nos quedáramos con los pacientes normales, pero evidentemente eso no fue posible. Y de una u otra forma Dios permitió que terminara yo coordinando la parte, digamos, administrativa de la pandemia y pues me tocó y fue interesante el administrar las camas, administrar los recursos, administrar el personal. Difícil, realmente muy difícil ver la situación que vivimos, pero también creo que me permitió ver lo mejor del ser humano, completamente. Yo les voy a agradecer eternamente a esos muchachos porque casi todos eran jóvenes que fueron los que ofrecieron pues su vida, pusieron su vida al servicio de los demás y eso no tiene precio, ¿verdad? Maravilloso, realmente para mí fue un honor liderarlos. Qué bonito. Y yo quisiera, de alguna forma he estado relacionada con el campo de la medicina. Yo soy ingeniero industrial de profesión, pero estuve cooperando en un proyecto 3 años que fue puramente con médicos, un proyecto de desarrollo y conocí el campo de la medicina. Sé que una gran parte de los profesionales de este campo se dedican a su área de especialidad, su técnica, área técnica, ¿verdad? Pero no tanto a desarrollar estas habilidades de liderazgo o habilidades de administración, etcétera. Y usted nos mencionó que fue a este Cali, que es una iniciativa de desarrollo de líderes. ¿Cuál cree que es el impacto en un profesional de medicina el hecho de incorporar esta parte de liderazgo? No, yo creo que es maravilloso. Yo creo que nos hace mucha falta. Yo he tratado de transmitirles a mi equipo de trabajo, hacemos incluso sesiones para discutir cómo podemos influenciar, creo que están contagiados todos, cambiamos el sistema, hemos avanzado enormemente en el hospital, la escuela, se hacen muchas cosas que no se hacen en el resto de la red de salud pública, precisamente por ese, bueno, sí, ¿qué ocupamos? ¿Cómo lo empujamos? Por ejemplo, por años estuvimos solicitando que nos compraran insulinas modernas, ya tenemos insulinas modernas, al principio no habían pruebas especiales, ya tenemos pruebas especiales, y así, pues, ahorita tenemos un proyecto interesantísimo de una clínica de mejoramiento del peso y de ayudar con el problema de la obesidad, porque es hoy en día la pandemia más importante de todas. Me llama la atención también, porque todas esas iniciativas de liderazgo surgen en un hospital que sabemos que tiene tantos problemas, en un sistema de salud en un país que tenemos exceso de problemas. Y muchas veces los profesionales pensamos, ¿y qué voy a hacer yo? O sea, soy solo uno, ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué le diría usted a una persona que piensa así? Lo primero es que podemos ser un puente. Yo creo que yo, como ninguna otra persona dentro de Cali en la pandemia, por ejemplo, conocía y a través de mi consulta privada también tengo pues contacto con muchas personas que pueden hacer cosas, que tienen los recursos o conocen otra gente. Y pues el hecho de que alguien en quien ellos confiaran transmitiera la situación real, eso es lo que permite generar esos puentes de conexión. Creo que es algo que cualquier profesional puede hacer, no importa el ámbito. Y por otro lado, creo firmemente en armar equipos. Equipos a través de diferentes, no solo especialidades médicas, que es ahora la moda, sino también equipos a través de diferentes profesiones. Por ejemplo, entender la vida desde el punto de vista del arquitecto, del ingeniero, el administrador. Para mí la administración pública es maravillosa realmente, o sea, es interesantísimo el tema de la administración pública. Yo siento que en la pandemia hice una maestría de gestión in situ, ¿verdad? Claro, ni modo, porque aprender haciendo. Y de hecho, si tuviera que estudiar algo más, si mi vida me permitiera estudiar algo más, no me molestaría para nada hacer algo de administración de hospitales, precisamente porque me parece que es una forma de ayudar mucho a más pacientes. Cuando uno como médico se dedica a su profesión, puede ayudar muchísimo. Es una profesión noble y en pocas profesiones yo creo que uno tiene la recompensa tan inmediata como ver que alguien se cure. Es una maravilla, es una bendición de Dios. Pero cuando uno hace este tipo de cosas, entonces impacta a muchas más personas. Y ahí está la clave, que eso es lo que piensa un líder, porque yo no estamos diciendo que esté nada malo, pero uno puede dedicarse a mi práctica, o sea, lo que yo hago. Pero ¿qué pasa si vengo yo y empiezo a pensar en más gente? O sea, ¿qué pasa si empiezo a pensar, óigame, este es un problema que lo tenemos macro? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo le cambia la mente a un profesional cuando empieza a pensar así? Yo creo que yo he tenido un cambio drástico, ¿verdad? De lo que yo
como tal vez profesional joven pensaba que iba a ser mi carrera profesional, o sea, era bien fácil ver una línea derecha y tal vez Dios permitió que mucho antes de lo esperado tuviera responsabilidades bien grandes y como no sabía cómo enfrentarlas, tuve que buscar ayuda y ahí aprendí a colaborar, ahí fuimos creciendo y creo que eso es lo que ha permitido, porque para que yo dedique tiempo a esto, tiene que haber alguien más haciendo lo demás, entonces tiene que haber un equipo, tiene que haber apoyo. Un equipo, súper importante. Y creo que las profesiones médicas son una de las profesiones que no trabajan tanto en equipo, ¿verdad? Pues yo creo que eso ha cambiado mucho. Ha cambiado. Muchísimo. De hecho, justo ayer estaba en un Instagram Live con una nefróloga ecuatoriana, con una endocrinóloga dominicana, una cardióloga dominicana y una cardióloga endocrinóloga ecuatoriana. Éramos 5 mujeres. Y justamente el live era de cómo armar tu equipo multidisciplinario para mejorar la salud cardio-reno-metabólica de los pacientes. O sea, corazón, riñón y la parte metabólica. Y la generación joven, seguro que de la mía en adelante, pero creo que un par de generaciones más atrás, está acostumbrado a trabajar en equipo. Mindset. Totalmente, totalmente. Y lo hacemos. Si usted, por ejemplo, está ingresado en un hospital, de repente van a llamar al cardiólogo y de repente van a llamar al fisiatra y de repente al cirujano y vamos a opinar. Y hay una palabra maravillosa, Jessica, que está de moda y se llama transdisciplinario. Y es el permitir que a diferentes disciplinas de la medicina miren al paciente ya no solo a través de la mirada hasta miope de su especialidad, sino de la opinión de los demás. Entonces ya esos cuentos en los que un doctor hablaba mal del otro porque le hizo tal cosa, que eso pues ha pasado, totalmente diferentes. El WhatsApp es una maravilla. El WhatsApp usted le escribe al colega y le dice, mira, estoy con fulanito de tal y esto, entonces ya el otro contesta y ahí uno puede resolver con el paciente. Claro, espectacular. Más yo estaba pensando que muchas veces el médico es como yo, ¿no? Entonces a eso me refería y esta parte de multidisciplinariedad en otras profesiones, honestamente no la había visto. La había visto como más a lo interno y me gusta muchísimo. Y otra pregunta. La innovación, o sea, esas ideas nuevas que ha estado introduciendo, ¿cómo fomenta esa innovación en su vida? ¿Cómo le hace para tener esas ideas? Porque mucha gente dice, mira, yo miro un problema, pero no se me ocurre qué hacer. Yo creo que también ahí he tenido muchas oportunidades y siento que una puerta te abre otras. Y yo siempre le digo a mis residentes, los residentes cuando les doy clase, ustedes no tienen que saberlo todo, para nada, pero tienen que saber a quién preguntarle. Me encanta. Entonces yo busco el que más sabe de tal cosa, esa es la persona a la que voy a llamar para esto o a lo otro. Entonces, por ejemplo, hace poco discutíamos en mi familia un asunto sobre algo que quiero implementar y les digo, pero es que ¿saben qué? Lo que yo no sé es cómo sería el modelo de negocios para que eso sea sostenible, les digo. Pero ya sé a quién voy a llamar, les digo. Entonces, el otro fin de semana platicamos, voy en la semana a llamar a fulano. O sea, no, el no saber no es una limitante, es dónde busco y bueno, ahora hay tantos recursos. Una de las cosas que a mí me ayudó en la pandemia a mantener mi sanidad mental fue que le compré a mi esposo una suscripción a Masterclass. Ay, sí, es muy bonito. Porque eran 2 por 1. Entonces le compré, pues yo la mía no la iba a comprar porque yo decía no tengo tiempo, pero se la compré a él y la que la aprovechó mucho fui yo. Porque decidí escuchar cualquier cosa que no tuviera que ver con medicina. Entonces escuché uno de negociación de rehenes, escuché otro de matemáticas en la vida diaria, otro de jardinería y de todas esas cosas uno saca ideas que son totalmente distintas. Usted se va a reír, pero yo cuando fui a Cali fue la primera vez que escuché el término KPIs. Yo no sabía qué era eso. O sea, y los indicadores de producción en medicina son, o sea, o está vivo o está muerto. O sea, sí. No es como un campo que tradicionalmente se ha metido a la administración, a menos que sea un médico que estudió administración, qué sé yo, de hospitales o lo que sea, ¿no? Pero es un cambio y la verdad es que en este momento el profesional de cualquier campo no tenemos que tener una especialidad, pero dicen especialícese en su campo, pero tenga conocimiento general de todo lo demás. ¿Por qué? Porque no vamos a trabajar solos, o sea, no se puede ya, no eso no existe. Entonces tenemos que estar un poco enterados de muchas cosas y una de las cosas que tenemos que estar enterados es de negocios, de dinero, de sostenibilidad, porque aún todos estos proyectos que usted tiene que tener una sostenibilidad. ¿Cómo se logra esa sostenibilidad? Totalmente, y de hecho yo lo tengo muy en mente. No puedo implementar nada que no sea autosostenible porque las buenas intenciones
y son maravillosas. Y de hecho, este proyecto que tengo en mente es algo que me toca mucho el corazón, ¿verdad? Es tratar de ver cómo logramos que los niños en Honduras con diabetes tipo 1 tengan sensores de glucosa, porque mi hija tiene diabetes tipo 1, vive con diabetes hace 2 años, pero regalar los sensores no es suficiente, ¿no? Tenemos que ver cómo logramos que eso sea algo, porque son muy caros, y entonces no es algo que se va a poder estar haciendo de forma permanente. Entonces justo estamos trabajando en ver la forma de hacerlo sostenible, pero tenés que aprender a hablar el otro idioma. Yo creo que tal vez una de las clases que a uno le deberían dar desde el kinder es cómo jugar bien con los otros niños. Esa clase es vital, Sí. ¿verdad? Esa clase de cómo jugar bien, y no siempre Relacionamiento. tengo la razón, esa debería de ser más importante que el abecedario, Sí. porque eso es lo que te va a llevar más lejos. Es que es increíble porque al final de cuentas, bueno, yo me dedico a formar líderes en organizaciones y les damos clases. Por ejemplo, ayer estábamos hablando de las 5 responsabilidades de un líder y una es autoliderarse, o sea, cómo me lidero a mí mismo. Luego hablamos de inteligencia emocional y ahí entra cómo me relaciono con los demás, cómo controlo mis emociones para poderme relacionar. Luego obviamente está liderazgo, desarrollo de líderes y dejar algo, un legado. Pero honestamente no lo enseñamos. Eso debería estar integrado y la doctora nos está dando una clase magistral, o sea, es de liderazgo, porque tal vez no se aprecia las dimensiones de las que ella nos está hablando. O sea, estamos hablando de medicina, pero de sostenibilidad. Uno de los problemas que tienen muchas personas en nuestro país es que tienen un buen corazón, quiero hacer algo, pero no busco cómo se va a financiar. Y la buena intención se murió, la persona se decepcionó, después terminamos diciendo aquí no se puede hacer nada, pero al final de cuentas no vi uno de los ejes que era vital para que esto funcionara. Otro punto es, la doctora mencionó algo y yo lo escuché en la conferencia de su niña, ¿no? Que tiene diabetes. Pero la doctora dice, no me voy a quedar aquí, ¿cómo hago un bien para más personas? Y yo pienso que esa es una de las formas que distinguen el pensamiento de los líderes. El líder piensa en cómo ayudo a más, no cómo me quedo con estos dos, tres que ya les logré ayudar. Y yo creo que en el momento cuando uno tiene pruebas en la vida es bien difícil ver el por qué. Ujú. Y de hecho, yo tuve la oportunidad de platicar con alguien bien cerquita del diagnóstico de mi hija, otro papá, y me dijo, doctora, yo ya no le pregunto a Dios por qué, sino para qué. Qué Y esas bonito. son unas palabras de sabiduría inmensa. Una de las cosas que me pasó a mí, por ejemplo, yo soy malísima de verdad para vender, pero mala. Me cuesta cobrar incluso. Y cuando mi hija debuta, empiezo a buscar pues opciones sin azúcar, ¿verdad? Para poder empezar a intercambiar y demás. Y me di cuenta que aunque usted tuviera el dinero, no estaban disponibles, que había que mandarlas a traer, pues porque no estaban disponibles y no todo el mundo tiene la facilidad para pedir por Amazon, ¿verdad? Es complicado. Entonces tengo ahora una tiendita en mi clínica Ay, no y una de sabía. las cosas más maravillosas que ha pasado es un día alguien que me contó que su hijo había dormido con una jalea sugar free porque tenía 10 años de no comer jalea. Oh. Entonces, esas pequeñas cosas son las que te hacen hacer un poco más. O Un sea, poco más. digo, no, mi ejercicio profesional no va a estar alrededor de vender productos sugar free, pero si le podés devolver a esa familia esa paz de encontrar algo que haga feliz a alguien que esté en una situación difícil, es maravilloso, pues, o sea, definitivamente. Claro, viene con sus propios retos porque también ahora tengo que llevar contabilidades y tengo que llevar otro montón de cosas, pero bueno, igual apoyándome de gente que sea experta. Y el hecho de seguir creciendo, de seguir entrando a campos que complementan lo que estoy haciendo. ¿Verdad? Voy a cambiar un poquito el tema porque otra de las razones por las que quería invitar a la doctora, voy a cerrar aquí, quiero que admiren y que vuelvan a escuchar esta parte del liderazgo de la doctora, cómo he hecho transformaciones. Me estaba contando de una clínica integral que tienen y de la educación que hacen en médicos integral y enfermeras para que todo este tema de la salud metabólica, de la diabetes y todo se pueda trabajar de una forma diferente en el país. Y aquí quiero hacer este corte, porque en mi caso yo trabajo con personas en posiciones de liderazgo que son extremadamente estresantes. Literalmente están enfermos, o sea, están pasando, yo me imagino que han de ser muchos pacientes suyos, ¿verdad? Probablemente. Porque tienen problemas ya de depresión, problemas a los 40 años, ya empiezan con prediabetes, luego con diabetes, con lamentablemente problemas de sobrepeso, obesidad.
Y cuéntenos usted, doctora, ¿qué ha visto usted en la vida profesional de ahora? Pues yo creo que es un reto inmenso, es un reto que incluso para mi vida ha sido un reto. Yo creo que una de las cosas más duras como mujer y mamá es ese equilibrio vida-trabajo, ¿verdad? Y cuánto tiempo les das y las críticas y las opiniones y todo esto de tratar de crecer profesionalmente porque te gusta, porque además es lo que te llena y al mismo tiempo pues criar una familia y al mismo tiempo pues cuidar a tus papás o estar pendiente de tus papás, o etcétera, etcétera. Es bien difícil. Y si a eso usted le agrega que usted es responsable de muchas otras familias, porque lo que usted hace impacta la economía de otras familias, creo que eso es bien difícil de manejar desde un punto de vista emocional. La tendencia mundial, gracias a Dios, ha sido hacia la introspección y no hacia afuera, ¿verdad? Es ver qué espacio dejo yo para mí de salud mental. Yo con frecuencia tengo que decirles a los pacientes que los mandamientos son amar a Dios sobre todas las cosas y después amar al prójimo como a ti mismo y que ti mismo soy yo. O sea, que primero voy yo, me amo yo y después puedo amar a los demás. Y hay que estarnos los recordando. Y siento que las mujeres más. Hay un ejercicio la mujer se deja por último. Sí, con la mayor frecuencia. Hay un ejercicio que yo les hago en el consultorio donde los pongo a llenar una vasija imaginaria, y esto me lo compartió uno de mis Cali Fellows, y en la vasija imaginaria meter todas las cosas o personas o situaciones que son indispensables para vivir, y entonces les digo, bueno, usted tiene opción a meter 6, pero tiene 8, póngales nombre y métalos, imaginario. Y entonces al final del ejercicio les pregunto y les voy a pedir que lo hagan mientras me escuchan. Pónganle nombre a esas 8 cosas, escojan 6 porque solo caben 6 en la vasija y ahí una vez que ya tengan las 6 que son indispensables para vivir. Hágalo usted, Jessica. Piense, yo no puedo vivir sin estas 6 personas, cosas o situaciones de vida. Entonces, ok, si trato de meter las 8 se me rebalsan y eso es lo que nos pasa, ¿verdad? Empezamos a querer meter más cosas de las que caben, no, pero es que esto es importante, esto también, bueno, no se puede todo al mismo tiempo, que es también sabiduría, pero la pregunta que les hago es si una de esas cosas fue usted. Fue usted. Si una de las cosas que usted metió es a Jessica, porque si no la metió, no puede hacer nada de lo demás. Y eso es lo que pasa con estos líderes súper exitosos. Y una vez leí yo un documento que se los recomiendo buscarlo por ahí, sale en Harvard Reviews, que es del atleta corporativo. Sí, y fue una lectura que tuve la oportunidad de revisar. Y decían esto, pues que los atletas de alto rendimiento entrenan, juegan el torneo y descansan. Entrenan, juegan y descansan. Pero los atletas corporativos entrenan todo el tiempo. Entonces no hay músculo que aguante. No. ¿Qué creo? Creo que hay que cambiar la dinámica. Yo pienso que estas empresas superpoderosas tienen que tener gimnasios dentro de su edificio, tienen que asegurarse que la comida que se vende en la cafetería es de mejor calidad, tienen que asegurarse de que hay espacios para, sabe que yo necesito permiso este viernes porque necesito ir a esta cosa de mis hijos porque yo le regalo todo el resto de la semana, pero yo necesito irme a sentar porque yo me voy a sentir bien, no solo el niño, pero yo me voy a sentir bien que cumplí como papá, como mamá, en ese compromiso que hoy, antes de que empezáramos, hablábamos algo de su hijo, eso es importante para uno. Entonces creo que eso es lo primero que hay que tener claro y es el ti mismo y luego los hábitos, cómo irlos modificando porque todas las guías mundiales de manejo de enfermedades metabólicas empiezan por los estilos de vida. Y ahí yo quiero recalcar 4 cositas. Lo primero, el sueño. Sí, dormir. Hay que dormir. Hay que dormir de 6 a 8 horas. Menos de 6 es muy poquito, más de 8 es mucho. Más de 8 algo le pasó. Está muy dormido. Sí. Está muy dormido. Sí. Y no se vale que me acuesto a las 2 y me levanto a las 8. Porque el reloj biológico del ser humano se levanta a las 6, entre 6 y 8 de la mañana. Tenemos secreción de varias hormonas que son el despertar.
Le llaman ciclo circadiano, Así ¿no? es el ciclo circadiano. Yo no les creo, o sea, es que a veces uno lee tanta cosa y yo decía, ese ciclo circadiano me suena raro, pero en realidad uno tiene un ciclo y hay unas etapas de sueño que hay que respetar, ¿no? Y Totalmente. si uno se despierta a las 5 horas, le faltó dormir realmente. Un cachito. De hecho, hay estudios que los operadores de torres de control, por ejemplo, que duermen menos y que turnan de noche, viven 10 años menos que la población general de la misma edad. Claro. La tercera cosa es el tabaco. La segunda cosa, perdón, es el tabaco. Definitivamente no hay ninguna opción, ni el vaping, ni el tabaco normal. La ingesta de nicotina en cualquier forma es dañina para la salud. Ha disminuido, ¿verdad? Yo creo que ha disminuido el consumo del cigarrillo habitual, pero el cigarrillo electrónico ha enganchado personas desde mucho más pequeñas. Creo que ahí es todo tema de conversación de cómo lo mercadearon. Y creo que al hacerlo socialmente aceptable, porque no tiene el humo otro, creo que es más prevalente. Sí. Y hasta más dañino porque la gente cree que no es malo. Hay una idea que no es malo. Luego, el ejercicio. El ejercicio, en teoría, deberíamos de todos hacer actividad física, que eso no es lo que hacemos en nuestro día normal, de 150 a 300 minutos por semana. Eso es como de 30 a una hora en general. Pero, además del ejercicio, es el tiempo que estamos sedentarios. O sea, no solo es el ejercicio, sino cómo es mi vida. Por ejemplo, no es lo mismo un albañil que un oficinista. Entonces, el que está sentado por muchas horas, aunque haga el ejercicio, yo tengo pacientes que me dicen, no, pero mire, el fin de semana yo hago bici de montaña 6 horas. Sí, pero estuvo sentado 12 o 14 o 16 horas en semana. Yo le digo, mejor no es que le va a pegar un infarto. Le digo, se va a quebrar algo. Todos los días. Sí, ¿no? Un poquito todos los días mejor. Y la alimentación, que es básica, ¿verdad? Es lo que escogemos, por qué comemos. Estoy comiendo porque tengo que llenar de combustible a mi cuerpo y si es así, yo no le voy a poner gasolina de la más barata, le voy a poner lo que sea mejor. O estoy comiendo para llenar mis emociones, estoy comiendo porque me estoy premiando de una semana difícil de trabajo, o porque estoy ansioso, o porque estoy triste. Sí. Le cuento que yo les comentaba al inicio y les cuento a todos los que nos escuchan que yo tuve que bajar más de 40 libras de peso hace más o menos unos 2 años y medio. Me he mantenido, he aumentado como unas pocas libras. Todavía estoy en el proceso de ajuste. Yo fui de las bendecidas que nunca engordan, pero que nunca hacen ejercicio. Entonces ya sabe por dónde va el camino. A los 30, 35 años, después de los hijos, la cosa empieza a cambiar, empecé a engordar y en 10 años aumenté 40 libras. Wow. La doctora me decía, mi médico que es mi ginecóloga, ni siquiera era médico, pero era mi médico de cabecera, ella me decía, esta panza ya está muy grande porque hay una medida y todo. Y yo decía, ay no, y yo soy muy sana, en teoría soy muy sana porque escojo la comida. Y la gente a veces no tiene conciencia de esto. Yo no como carnes rojas, no bebo, no fumo. Llevo una vida muy sana, pero comía un montón. Y además tenía muy malos hábitos, sedentaria, o sea, era una piedra es nada, ¿me entiendes? Entonces, hace 2 años y medio yo caí en cuenta, empecé a tener problemas de colesterol. Por primera vez me recetaron pastillas. Yo dije, me estoy matando sola y ahí inmediatamente tomé la decisión de cambiar radicalmente, ¿verdad? Mi alimentación, mis ejercicios y lo que dice usted es 100% cierto, porque yo voy al gimnasio en la mañana y después llegaba a mi casa y me quedaba sentada 8 horas. Entonces uno tiene que levantarse, tiene que obligarse. Y para mí es súper importante, ahora como doy trainings en empresas, les estoy diciendo, por favor, en las boquitas no les pongan 5 panes, ¿verdad? O sea, no les pongan una Coca-Cola, por favor, póngales agua. Entonces, pero no tenemos esa cultura y yo les digo a mis clientes que son líderes, disculpe, ¿cómo va a liderar usted bien si no durmió? No desayunó, almorzó corriendo y además almorzó una comida que no le alimenta y muchas veces no ha cenado. ¿Cómo cree que está usted en su mente, en su estado de ánimo? Y hay evidencia de que la comida de mala calidad no alimenta el cerebro. O sea, el cerebro necesita la comida de buena calidad, ¿verdad? El combustible, lo repito, la analogía del carro debe ser de buena calidad. Claro, y entonces necesitamos, no solo en temas de salud, a mí me encanta esto. O sea, si cambiara de giro, me dedicaría a promocionar estilo de vida.
Bueno, yo creo porque me que encanta. no tiene que ser para nada divorciado de lo que usted hace, creo que debe ser parte de, me encanta que ya está diciendo eso de los coffees. Nosotros como sociedad endocrino, por ejemplo, cuando hacemos un evento, los coffees tienen que ser saludables. Las piñatas de mis hijos, yo jamás he hecho una piñata en un lugar donde la comida no sea saludable, Ay, porque sí. simple y sencillamente no es congruente con mi forma de ver la vida. Pero y estamos en contra de la corriente, porque hace un tiempo me invitaron, bueno, no quiero mencionar lugares, pero fue a un lugar Ujú. y dijeron, lleven su comida saludable, vamos a hacer algo saludable. ¿Y qué creen? Yo llego con hummus y zanahoria y lo que había eran semitas, habían galletas, habían pizzas, y yo, y el hummus y mi zanahoria, nadie se Nadie lo se lo quería comía. comer. Y yo, ok, está bien, me comeré yo mi hummus solita. Pero para mí fue como, oye, no entendieron el concepto de Sí, nos saludable. tenemos que reeducar. Yo Ujú. en ese sentido creo que la generación joven está más consciente, hay mucha más educación, la democratización del conocimiento médico en redes tiene sus cosas positivas. Yo siempre les paso subiendo información, por ejemplo, de cómo hacer ejercicios de pared para estar en la Ah, casa o súper en bien. silla. No, a mí me Y ahora encanta están todo de eso. moda las pausas activas, ¿verdad? Donde cada 45 minutos usted tiene que levantarse por lo menos 10 aunque sea ir donde está el bote de agua en la oficina. Yo trabajo en mi casa, imagínense. Entonces les digo yo, me esforcé de llegar desde mi camita a la oficina. Digo, pero ahora me obligo a Sí, pararme, ahora hay que voy, dar una subo, vuelta. doy una vuelta. Lo malo es que antes daba la vuelta y llegaba a la cocina, ¿verdad? Pero la verdad es que sí tenemos que cambiar. Y para los líderes, para mí es fundamental que el líder esté bien. A mí me encanta estudiar la mente, cómo pensamos, porque de ahí se desprende todo. Y como bien dice la doctora, si no come bien, su mente anda, no tiene la misma capacidad cognitiva. Luego, si no Totalmente. dormí, tampoco. Y aunque no querramos, si no hice ejercicios, tampoco. Mi cuerpo está parado, Y ¿no? luego entonces quieren empezar a tomar un montón de suplementos para contrarrestar la mala alimentación. O sea, el montón de vitaminas que si uno come todas las verduras de todos los colores, ahí está. No hay Ahí está. necesidad de estar tomando tanto suplemento. Una super mega ensalada, sí. Y hago pesas, doctora. Aquí, Que hay aquí que con generar todas, sí. ejercicio de resistencia. Y de hecho es 50% de resistencia y 50% aeróbico. Muy Sí, bien. muy bien. Hago y camino en las tardes, 1 hora. Así que sí, voy bien. Está bien, Y súper me bien. recuperé y ya no tengo ningún problema de No, metabólico. no. Tenía síndrome metabólico, ¿no? Y ya estoy recuperada. Tengo que bajar todavía unas 3 4 libras, que están bien rebeldes. Mi edad influye, ¿verdad? Pero estoy en un mantenimiento continuo, o sea, una conciencia y me apasiona compartirlo con los líderes y decirles, ¿saben qué? Tienen que cuidarse. O sea, no es posible que a los 48, 49 ya nos estemos muriendo, ¿verdad? O sea, no es posible. Doctora, voy a cerrar con unas preguntas rápidas. A ver. Número 1, ¿el líder que más admira o la líder que más admira? Híjole, esa es una buena pregunta. Probablemente Madre Teresa. Excelente. ¿Qué quería ser cuando fuera grande? Ya nos dijo. ¿Verdad? Médico desde los 12 años. Eso es algo raro. Casi todo el mundo me dice que quería ser otra cosa. Un consejo que le da a nuevos líderes, especialmente en campo médico. Buscar un mentor. Muy bien, me encanta. ¿Quién es su roca fuerte? Dios. Excelente. ¿Cuál es su más grande sueño? Híjole, ahorita, a corto plazo, mejorar el manejo de la diabetes tipo 1 en Honduras. Ay, me encanta. ¿Cuál es su mayor fortaleza? Hablar. Súper bien. Ocupamos más médicos que nos hablen, que nos eduquen. Su mayor debilidad. Soy bien desorganizada a veces. Ok. ¿Cuál fue el obstáculo más grande que venció para llegar a ser la persona que es ahora? Creo que el temor a fracasar. Ok. El Ujú. temor a fracasar. Muchas veces eso nos limita. ¿Qué tal Sí. si no lo hago bien? 3 hábitos de éxito que le ayudan a brillar. Pedir consejos, es tener la mente abierta y tratar de buscar espacios de silencio para mí sola. Puede llamarlo meditar o rezar, pero buscar espacios de silencio donde yo platico conmigo misma. Y la última pregunta que siempre hago es, ¿por qué todos debemos brillar lo más que podamos? Pues yo creo que la oscuridad jamás se va a vencer con más oscuridad y el mundo está lleno de oscuridad. Lo único que cambia la oscuridad es la luz. Eso Ujú. es un hecho. Entonces, si usted enciende una velita, por chiquita que sea, cambia una habitación. Entonces, imagínese cuando todos encendemos nuestra velita.
Entonces esa sería la razón para que todos brillemos. Gracias, me encanta, me encanta. Quiero decirles que me ha inspirado mucho tener a la doctora el día de hoy. Quiero decirles que ella pasa súper ocupada y que hay muchos pacientes que están molestos conmigo porque le robamos un pedazo de la tarde. Pero realmente nos ha beneficiado mucho. No solo nos ha inspirado como una profesional de la medicina, también como una profesional en general que está haciendo cambios en áreas que a veces pensamos no se puede hacer nada, pero se puede. Y por último, que nos manda a que nos cuidemos. Muchas gracias, doctora. Gracias, Jessica, por la oportunidad y pues todos los que me escuchan, espero que les sirva esta información y de verdad que lo hago con mucho cariño. Gracias, gracias. Y nuevamente, muchas gracias por estar en un episodio más de Naciste para Brillar. Recuérdense que estamos en la serie que se llama Mujeres Líderes que Transforman y le agradecemos siempre a el Grupo América y a Radio América por ayudarnos a sacar este programa e inspirar a más líderes a brillar. Nos vemos hasta la próxima semana. ¡Hasta luego! Gracias por elegirnos para acompañarte en el camino al liderazgo. Escucha nuevamente a Jessica la próxima semana en un nuevo episodio de Naciste para Brillar.